El café es probablemente una de las bebidas más populares y famosas del planeta, responsable de que el día de mucha gente comience bien y de que esa tarde fría de invierno pues se haga un poquito más acogedora. Por lo tanto, uno se pregunta por qué, siendo una bebida tan famosa y tan popular, es probablemente una de las cosas que peor se preparan en la cocina doméstica y, sinceramente, en la mayoría de los bares. No hace falta que me ponga a hablar de sabores, de orígenes y de cosas raras. Con decirte que una taza de café realmente no debería ser amarga, probablemente sea suficiente como para que te plantees si alguna vez te has tomado un buen café. Pero bueno, no toda la culpa es del consumidor vago que no va a buscar una buena bolsa de café. También la industria del café de especialidad tiene mucha culpa, poniendo peajes de entrada muy altos, con nombres súper raros, técnicas con cuentagotas y bares de presión, y cosas que realmente hacen el mundo del café de especialidad bastante intimidatorio. Yo creo que lo que hay que hacer es encontrar un punto medio, y con las culpas echadas, pues solo me queda daros la bienvenida a este primer vídeo de una miniserie de cómo hacer buen café en casa. Café bueno de verdad. En este primer episodio vamos a aprender a leer una bolsa de café. Vamos a hablar de orígenes, de aromas, de tuestes, todo sin palabras técnicas ni tecnicismos, para que lo pueda entender todo el mundo y puedas ir a una tienda de café de especialidad y comprar el café que más te guste. En el segundo episodio hablaremos de las 4 mejores técnicas para hacer café en casa sin gastarse un pastizal en una máquina de espresso. Lo que puedo garantizarte es que al final de esta serie vas a saberte hacer una taza de café perfecta todas las mañanas y que no es una taza que te quieres beber rápido simplemente para coger el chute de cafeína y tirar para adelante. Es una taza que vas a disfrutar, que vas a saborear y que te va a hacer empezar el día con el pie derecho. Y nada, poco más que decir. Vamos a ello. El mundo del café es bastante extenso y por lo tanto vamos a dividir este vídeo en 4 partes fundamentales acerca de un grano de café. El café, aunque nunca lo imaginemos de esa forma, es el grano de un fruto, parecido a una cereza, y de hecho no huele a lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en café, huele como a cereales, vamos, a planta. Y como digo, viene de una planta y como todas las plantas tiene variedades. En el caso del café existen 2 variedades fundamentales, la robusta y la arábica. Esta segunda probablemente te suene porque suele salir en las bolsas así un poco fancies de café, 100% arábica. La segunda igual no te suena tanto, robusta, porque suele ir camuflada. Aunque para gustos los colores, el café robusta se considera de menor calidad porque es bastante más amargo y tiene menos acidez, una característica de la cual hablaremos después y que es fundamental para una buena taza de café. Pero la historia de nuestro desafortunado café robusta no termina ahí, por lo menos en España. La trayectoria del café español está muy marcada por una cosa que igual has oído alguna vez, que se llama el café torrefacto. En resumidas cuentas, el café torrefacto es una forma de tostar los granos que consiste en recubrirlos con azúcar y tostarlos mucho. Pero mucho, 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 hasta que esté prácticamente quemado. El nacimiento de esta técnica se achaca a que el café se conservaba mejor, pero el paladar español poco a poco se fue acostumbrando a su sabor, y la historia ha terminado en un final bastante triste, en el que la persona media no iniciada en el café de especialidad, que viene a ser todo el mundo, cree que el café torrefacto es el café normal, y que una taza siempre debe acompañarse de 2 cucharadillas de azúcar para contrarrestar su amargor. Vamos, este era yo hace un año y pico, hasta que conocí a nuestro señor y salvador James Hoffmann, algo así como el profeta del buen café en YouTube. Las otras 2 características destacables del robusta es que tiene más cafeína, que de hecho es la culpable de que sea más amargo, y que el torrefacto, a causa de esa película de azúcar que recubre cada grano, suele tener más cuerpo, ser más espeso. Decía que el robusta suele ir camuflado porque normalmente se incluye en esas bolsas que dice mezcla. En el caso del café de supermercado, la mezcla no es algo muy bueno como suele ser en el café de especialidad, que significa que se mezclan 2 cafés de diferentes procedencias. En este caso, se refiere a 50% café natural, que es como le llaman, y 50% café robusta o torrefacto. Vamos, un poco como esto de los camellos que cortan su producto con yeso, pues un poquito de mal rollo. La variedad arábica es la que vamos a encontrar en todas las bolsas de café, por lo menos decente. Los granos de arábica contienen el doble de azúcares naturales que los de robusta, por lo que nos encontraremos con un café más dulce de forma natural.
Como ya he dicho antes, tiene más acidez, y la ausencia del amargor causado por la gran cantidad de cafeína en los robusta, además del azúcar quemado en el torrefacto, permiten que los granos tengan sabores, matices y aromas. Cultivar café arábica es bastante más complicado, y tiene unas necesidades de temperatura, altitud y cuidados muy exigentes, por lo que su precio también suele subir un poquito. Pero vamos, Mari Carmen, que te estás gastando 30 céntimos por cápsula de Nespresso, esto no te va a salir más caro, te lo garantizo. Una vez dividido el mundo del café en estas dos partes, vamos a dejar de lado el robusta y el torrefacto y vamos a centrarnos en el arábica, que al fin y al cabo es el protagonista del café de especialidad. Y para conocer mejor el café arábica y saber qué esperar de una taza del mismo, vamos a repasar sus 6 características principales. Estas características son mucho más fáciles de identificar probando 2 cafés diferentes y comparándolos entre ellos, así que si tienes 2 bolsas por casa, te animo a que te hagas una taza de cada uno y pruebes mientras vamos viendo cada una de ellas. Vamos a hablar del elefante en la habitación, lo que he nombrado al principio del vídeo y que suele ser la razón para que mucha gente levante la ceja cuando le hablan del café de especialidad: la acidez. Es importante saber que algo tenga acidez no implica que sea agrio, como el pica pica de las chuches o el vinagre. Si te ponen una taza de un café Etiopía, con una alta acidez, no lo vas a beber y tu primera reacción va a ser similar a si mordieras un limón. La acidez forma parte de muchas cosas que comemos y bebemos en nuestro día a día. El vino blanco tiene mucha, por ejemplo, o los tomates. Todo plato que tenga un perfil de sabor digno de restaurante tiene que tener un poco de acidez. Es ese algo que echas de menos en ese plato al que no sabes qué le falta. Dicho esto, cada bolsa de café tiene su acidez propia, dependiendo de su origen y su tueste. Y como para todo en la vida, hay gente a la que le gusta más y gente a la que le gusta menos. La única forma que tienes de averiguarlo es probarla. A mí al principio no me hacía mucha gracia y ahora no puedo tomarme un café que no tenga. Si vas a una cafetería de especialidad, te darás cuenta de que nunca jamás te sirven una taza con la mítica bolsita de azúcar al lado, a no ser que se la pidas. Y cuando lo hagas te mirarán un poco mal, o un poco tristes. Como he comentado antes, el café arábica tiene un contenido de azúcar mayor al robusta, y por lo tanto tiene un dulzor natural, que se vuelve demasiado pronunciado si se añade más azúcar o edulcorante. Como ocurre con la acidez, no vamos a bebernos una taza y va a resultarnos igual de dulce que si le echásemos 2 pastillas de sacarina. Al igual que al morder una zanahoria, lo primero que se nos viene a la cabeza no es qué dulce es esta zanahoria. Pero lo cierto es que lo es. Ya he comentado antes que el café no es amargo de forma inherente, aunque es algo que le gusta a algunas personas. El profeta James Hoffmann dijo en uno de sus vídeos que en la industria del tostado del café, la palabra amargor es prácticamente tabú, ya que normalmente esto significa que el tostado ha salido mal, que el grano se ha quemado. Esto es así porque a la mayoría de los cafés de especialidad se les da un tostado medio-bajo, luego hablaremos de esto. Pero si eres uno de esos a los que les gusta el amargor, no te preocupes. Existen las bolsas de café con un tostado alto que tienen matices amargos, si bien no predominantes como es en el caso del torrefacto, se puede seguir saboreando el resto de cosas. Las 3 características anteriores tenían que ver con el grano de café y cómo ha sido procesado y empaquetado. Las 2 siguientes también tienen que ver con cómo hemos preparado esa taza de café, cuál ha sido el método que hemos utilizado. La primera de ellas es la intensidad, y ojo que esto es muy importante porque la intensidad poco tiene que ver con el grano que utilicemos para hacer el café. Que la intensidad sea más alta o más baja dependerá exclusivamente de la técnica que utilicemos para hacer la taza. Esto es un poco contraintuitivo porque en las bolsas de supermercados suele haber un número del 1 al 10 que se supone que indica la intensidad, pero es un término que está mal utilizado. En este caso, esa intensidad mal llamada está indicando el nivel de tueste del café, y en el caso de las bolsas de supermercados que siempre están muy tostados, va a indicar básicamente el nivel de amargor del mismo. Además, no hace falta investigar mucho para darse cuenta de que ese número nunca baja de 4 o 5, porque si fuera más bajo, probablemente el consumidor lo percibiría como un café flojo. Como decía, la intensidad va a estar determinada exclusivamente por la técnica que utilicemos para extraer el café. Un expreso o un café de máquina va a estar muy extraído y va a ser muy concentrado. En cambio, un café de filtro o un Aeropress, aunque también está bastante extraído, no es tan intenso y está menos concentrado, más como un té. El cuerpo es una característica que depende tanto del grano que utilicemos para hacer la taza como la técnica. El concepto de cuerpo es muy fácil de entender. Un expreso o un café de máquina tiene esa textura, cuando lo bebemos es cremoso, es espeso. En cambio, un café de filtro, un Aeropress, una prensa francesa no tiene esa textura, es un poco más aguado.
Es decir, tiene poco cuerpo. Ninguna de las dos es mejor, ojo, cada una tiene sus momentos y sus características, y tampoco están ligadas a la buena o mala extracción del café. El café siempre está bien extraído, pero a lo que sí que están ligadas es a la intensidad de la taza. Los cafés intensos suelen tener más cuerpo y los menos intensos menos cuerpo. Pero ojo, porque el cuerpo también depende del grano, entonces dependiendo del que utilicemos, un café intenso puede tener más o menos cuerpo y un café menos intenso puede tener más o menos cuerpo. En todas las bolsas de café del mundo va a aparecer una de estas dos palabras, lavado o natural. Hacen referencia a una parte crítica de la recolección y procesado de los granos, el secado. El café, como muchos otros frutos, va dentro de una vaina. Cuando se recolecta hay que dejarlo secar al sol y esto se puede hacer de dos formas. Fuera de la vaina y limpio, es decir, lavado, lo que va a resultar en el café más estándar, con sabor a café como tal, o también puede secarse dentro de la vaina, donde va a fermentarse con los azúcares que hay dentro de la misma y va a adquirir un sabor más complejo, fermentado, que recuerda un poco al vino. Los cafés naturales no son para todo el mundo, por lo que si te estás iniciando en este mundillo, te recomiendo que empieces por los lavados. Pero también te digo que beber café natural es toda una experiencia. Parece imposible que lo que estás bebiendo sea café. Y llegamos a la última característica de una bolsa de café, una de las más determinantes en el resultado final del mismo, y que no tiene que ver con el grano en sí, como ocurre con todas las anteriores, sino con el procesado posterior, el tueste. Tostar el café es la principal labor de los distribuidores en general, y es el proceso que, mediante la reacción de Maillard, que es la misma que le da su maravilloso sabor a una carne bien sellada o a unos bollitos bien dorados, hace que el café huela a lo que huele y sepa a lo que sabe. Existen tres tipos de tueste del café y cada uno de ellos tiene sus características propias. El primero es el tueste claro o bajo. Los granos de café con este tipo de tueste tienen una acidez muy pronunciada, un sabor más herbal y menos complejo, así como menos cuerpo y textura. En el otro extremo tenemos el tueste oscuro o alto. El café se deshidrata y se tuesta profundamente, lo que resulta en más amargor dependiendo de cuán tostado esté. Mucha menos acidez, bastante más cuerpo y en general menos sabores y matices, que quedan cubiertos por el amargor y el sabor a tostado. Dentro de este nivel de tueste hay niveles. Está el tueste oscuro del café de especialidad, perfecto para los amantes de los matices amargos y el café con cuerpo, y luego está el tueste oscuro del café de supermercado, que roza el quemado en el caso del torrefacto y que resulta en un café predominantemente amargo y con sabores amaderados y terrosos, no muy agradables. Y en medio de los dos tenemos el tueste medio. Es el más típico en los cafés de especialidad, ya que es el mejor nivel para obtener un balance de todas las características del café que hemos visto. En este nivel el café tiene más dulzor, y además tiene una acidez intermedia y balanceada. No es amargo, o por lo menos casi nada, y tiene muchísimo sabor, ya que todos los sabores se han visto potenciados por la reacción de Maillard, pero no llegan a apagarse por demasiado tueste y no quedan tapados por sabores fuertes provenientes de partes quemadas. Dentro del tueste medio, de nuevo, tenemos niveles. Tueste medio alto con un poquito menos de acidez y más cuerpo, que es ideal para un espresso, y un tueste medio bajo, perfecto para filtro, prensa francesa o aeropress. Bueno, enhorabuena si has llegado hasta aquí porque eso significa que a partir de ahora ya puedes ir a cualquier bar de la esquina o el bar Manolo con tus amigos y quedar como un auténtico purista. Conocidas estas principales características del café, vamos a aprender a leer una bolsa. En una bolsa de café no vamos a encontrar cosas como acidez 6 de 8 o dulzor 9 de 10, porque esto es una forma muy ineficiente de medir estas características. Si decimos 4 de 10, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que 10 es la acidez ideal? ¿O 5 es donde va a estar perfectamente balanceado? ¿O 0 es que nada es ácido? Es muy lioso. Para solucionar este problema y también para transmitirnos los sabores y matices que tiene cada bolsa de café, todas suelen llevar en sus etiquetas escritos nombres de alimentos. Lo más importante de entender antes de meternos en este tema es que si en una bolsa pone que el café tiene notas de melocotón, limón y azúcar, ni va a saber a melocotón, ni va a saber a limón, ni va a saber a azúcar. Estos nombres se ponen para evocar sabores y características para que tú pienses en lo que te transmitiría, por ejemplo, darle un bocado a un melocotón y apliques esto a la taza de café que te vas a beber. Pero vamos, que cuando bebas de esa taza no vas a saber a melocotón. De hecho, estos nombres se sacan mediante cata comparativa. Es decir, yo pongo dos tazas una contra la otra, bebo de cada una y digo, esta sabe más a melocotón que la otra. Por lo tanto, cuando tú bebas vas a decir, esto no sabe a melocotón ni sabe nada, pero es que no sabe, sabe a café, pero tiene las notas del melocotón.
Si un café tiene acidez, se utilizarán nombres de frutas. Y dentro de las frutas tenemos dos grupos. Cosas como la pera, manzana, ciruela o nectarina, que nos van a indicar que el café tiene una acidez alta. Y frutas tratadas de alguna forma, como manzana caramelizada o mermelada de fresa, que va a indicar una acidez más baja. Si un café no tiene acidez, no tendrá frutas en su paquete, y encontraremos términos como caramelo, chocolate. Estos a veces pueden indicar también que va a ser un café dulce, aunque las palabras más utilizadas para esto son azúcar de caña o moreno, miel, sirope de arce. Si un café tiene poco cuerpo, encontraremos palabras como delicado, elegante, té negro, floral. Estas dos últimas también pueden indicar aromas, más florales, algo parecido al que tiene la pimienta negra recién molida, por ejemplo, que también es una palabra que a veces podemos encontrar, junto a otras como jazmín o azahar. Si un café tiene más cuerpo, encontraremos palabras como cremoso, enriquecido. Si un café tiene un sabor fermentado, además de que probablemente sea natural, encontraremos la palabra fermentado en la bolsa o algo parecido a frutas tropicales. Una vez pasado el trago de los alimentos, el resto de cosas son bastante más fáciles de entender. Si cuando estés comprando café de especialidad no ves por ningún lado el tueste, no te preocupes. La mayoría de tostadores solo hacen un nivel de tueste medio y por lo tanto no lo reflejan. Lo que sí que nos encontraremos es una recomendación de la técnica para prepararlos. Si está indicado para expreso, será un tueste medio tirando a alto para reducir su acidez. Y si está indicado para métodos de filtro o inmersión, un tueste medio bajo. Un punto muy visual del café, o por lo menos se suele ver mucho en las bolsas, es el origen. El café es originario de Etiopía, y la variedad arábica tiene un cultivo muy exigente que solo le permite crecer en zonas cercanas al Ecuador, en alturas concretas y ciclos de temperatura constantes. Como consumidor de café, todas estas características que a veces se reflejan en las bolsas, como la altura a la que ha sido cultivado el café, te dan bastante igual. Pero lo que sí te puede importar es el país o zona de origen, ya que dependiendo de dónde venga, tiene unas características a priori diferentes. Aunque hay muchos orígenes, destacan tres por su popularidad. Los cafés africanos, provenientes de Kenia o Etiopía normalmente, suelen tener una acidez más alta, así como notas florales y vibrantes y un cuerpo medio-bajo, un poco más parecidos al té. Este origen es el más aclamado por los puristas del café de especialidad, ya que se considera el que tiene más matices y complejidad. También suele ser el más caro. Los cafés de Centroamérica, provenientes de países como Colombia, Costa Rica o Nicaragua, suelen tener menos acidez, pero más dulzor, con más cuerpo y normalmente más balanceados. En mi opinión, es el mejor origen para introducirte en el mundo de café de especialidad, ya que son más parecidos al café del día a día, y son tazas que simplemente están buenísimas, con ese dulzor que le gusta a todo el mundo. Los cafés de Brasil suelen tener notas achocolatadas y la mayoría de la producción del país es natural, por lo que va a tener también sabores fermentados y afrutados. Su acidez es tirando a baja y tienen bastante cuerpo. La fecha de recolección nos indica cuándo fue recolectado el café de la granja donde se cultivó. El café arábica no crece de forma regular durante todo el año y dependiendo de la temporada, los tostadores de café tendrán unos u otros, irán rotando. Por lo tanto, que tu tostador de café habitual deje de tener tu bolsa de café favorita disponible durante el invierno, lejos de ser algo malo, indica que trabaja con producto fresco y de origen responsable. El café robusta, al contrario, crece durante todo el año, otra de las razones por las que es más barato. La fecha de tueste nos indica, obviamente, cuándo se tostaron los granos. El momento ideal de consumo del café es 5 días después de su tueste para filtro y 15 para expreso, aunque estará en perfectas condiciones durante 2 meses si lo almacenamos en un entorno oscuro y sellado. Si molemos y preparamos este café antes de que pasen esos 2 días desde el tueste, los granos de café aún tendrán mucho dióxido de carbono dentro, creado durante el proceso de tueste, por lo que el sabor del café no será ideal y la extracción también será peor. La válvula que tienen las bolsas de café es precisamente para eso, para dejar escapar el CO2. De esto hablaremos en el siguiente episodio, pero si compras el café ya molido, habrá perdido la mayor parte de su aroma y matices a los 2 días, por lo que es muy buena idea invertir en un molinillo. Pero no adelantemos acontecimientos. Comprar café de especialidad ya molido es muchísimo mejor que comprarlo del supermercado también ya molido. Pero vamos, muchísimo mejor. Y estos son todos los puntos que se encuentran en una bolsa de café de especialidad. Unos cuantos, la verdad, pero bueno, queda muy claro cuando te vas a comprar una bolsa qué es lo que estás comprando. Solo nos queda eso, el proceso de comprarlo, que cada vez es más fácil.
Esta miniserie la he hecho en colaboración con el tostador madrileño Hola Coffee, que han sido súper amables y me invitaron a su tostador a que viera todo el proceso de tostado, revisaron el guión para asegurarse de que estaba todo bien preciso y que no había ningún error, y además me han dado 2 bolsas de café, un molinillo manual y un Aeropress para sortear en mi Instagram. Os dejo abajo el link directo al sorteo, además del link a su web. El café de especialidad, el de Hola Coffee y el de cualquier tostador, se puede conseguir principalmente en 2 sitios. La primera, y más sencilla, en cafeterías de especialidad, que pueden tostar su propio café o comprarlo de tostadores que venden al por mayor, como es el caso de Hola Coffee. Ir a una cafetería buena es toda una experiencia. Te da la oportunidad de poder saborear espresso preparado a la perfección o una degustación de diferentes cafés elaborados por un barista profesional. Además, lo bueno de comprar tu café en una cafetería es que siempre lo van a tener disponible para probar, así que puedes asegurarte de que te gusta la bolsa antes de llevártela. La segunda opción es en las webs de los propios tostadores. Esta es la mejor opción para comprar el café más fresco, ya que suele tostarse a demanda y es enviado en 24-48 horas a tu casa, listo para consumir. Lo malo es que no puedes probarlo, pero lo bueno es que puedes pedir a cualquier tostador de cualquier lado y probar cosas completamente diferentes sin moverte de tu casa. Y nada, hasta aquí el primer episodio de esta miniserie. En el segundo veremos las 4 mejores formas de hacer café en casa sin gastarte un pastizal en una máquina de espresso. Además, recomendaré productos de todos los precios y calidades para que puedas hacerte un regalito y empezar en este mundillo del café. Yo me suscribiría para no perdérmelo. Si eres un auténtico experto del café y ya llevas años haciéndote tazas buenas todas las mañanas, deja en los comentarios tu experiencia y cuenta a la gente que no haya probado el buen café por qué debería hacerlo. Y si eres completamente nuevo en el mundo del café de especialidad, pues cuéntanos un poco ese proceso, cómo lo estás viviendo, cómo ha sido comprar tu primera bolsa, cómo ha sido tu primera taza de buen café. Vamos, yo lo que puedo garantizarte es que ese primer sorbo de una taza de café de especialidad cambiará tu vida y será un antes y un después.